Bueno, esta va a ser la única clase donde va a pasar algo que es al revés de lo que uno estaría acostumbrado, que es que en general las cosas se presentan en la teórica y se siguen en la práctica. En este caso va a ser medio, vamos a tomar las cosas que empezaron en la práctica, las vamos a expandir un poco más y después la clase que viene vamos a seguir también un poquito más con eso. Es una clase relativamente corta, pero no lo suficientemente corta como para meter también lo del viernes. Entonces, vamos a hablar de abstracción y tipos de datos abstractos. Son las dos cosas, obviamente están relacionadas. Los tipos de datos abstractos tienen la palabra abstracción ahí metida. Entonces, al revés de cómo funciona esto, generalmente les voy a preguntar qué les quedó de lo que vieron en la práctica, en vez de qué les quedó de lo que vieron de la teórica, qué les quedó de la práctica pasada, la del hoy es viernes, hoy es lunes, el viernes. El que se hace qué. O sea, ¿qué es un TDA? Es una estructura que no depende de la implementación, sino de, no me acuerdo la palabra en sí, pero o sea, es como un concepto que tiene ciertas primitivas o ciertas funciones que te permiten utilizarlo, pero que como que es un concepto universal, diría yo. No depende de si lo implemento en C, en Python o con palitos de madera en el piso. Siempre tiene que funcionar igual. Por lo menos para el usuario que quiere usar ese concepto, ya sea ponerle una puerta o una pila o un vector dinámico, como hicimos nosotros, por ejemplo. Exactamente, está muy de acuerdo. Es una estructura, ¿sí? Es una estructura que tiene, me gusta subrayar la palabra comportamiento, que hace cosas. Y accedemos a esas cosas, como dice Marcos, a través de sus primitivas. Y a través de esas primitivas podemos llegar a alterar el estado de esta estructura. Esto es, no importa en qué lenguaje de programación estamos. E incluso hay una materia que se llama teoría del lenguaje, donde eventualmente se ve cómo en cada lenguaje, según especialmente en qué paradigma, se implementan de formas diferentes. Ahí mencionaron un tipo de abstracto, no es programación orientada a objetos, no lo es. No nos sirve mucho en realidad pensar qué es algo en función de decir qué es lo que no es. Pero más allá de eso, es correcto, pero en realidad se puede ver como que las formas en las que en general se crean los elementos en programación orientada a objetos es como ponerle nafta al tema de los TDAs. Es como TDA, pero llevado más al extremo. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Obviamente cuando se programa bien, cuando se programa mal es lo mismo. Entonces, es una estructura que internamente ahí Aldana dice que tiene atributos y tiene operaciones. ¿Cómo se definen esos atributos? ¿Cómo se definen esas operaciones o primitivas? Dependen obviamente del lenguaje. En algunas cosas, en algunos lenguajes se los va a llamar de una forma. En C, por ejemplo, van a ser funciones y ya está. ¿Sí? Y ahí Gonzalo menciona que tenemos dos formas, dos caras para verlo, que sería del lado del desarrollador, el que desarrolla, porque son dos desarrolladores. Está el desarrollador del TDA, ¿sí? Que implementa ese TDA. Y después también del otro lado, que es quién lo usa. Y puede ser la misma persona, pero lo vamos a definir como dos. Pueden ser dos, pueden ser el mismo desarrollador o desarrolladora, pero van a ser dos personas por separado. Tiene más sentido en inglés lo que estoy diciendo porque se usa la palabra persona, literalmente. Son como dos roles. Los vamos a ver como roles diferentes, independientemente de si después terminan siendo la misma persona o no. ¿Sí? Entonces, por un lado es una estructura o tipo de dato, algo, o sea, es algo complejo que modela algo. Ese algo y cómo lo modela depende de para qué lo voy a usar y cómo. Y principalmente ese algo tiene comportamiento. Y va a ser exactamente el comportamiento lo que me va a decir cómo lo voy a modelar, en realidad. Porque no es lo mismo cuánto de comportamiento quiero, cómo voy a modelar. Porque tal vez hago un modelo súper complejo, pongámosle, imagínense un vector súper complejo, pero que al final lo único que me permite es obtener el primer elemento. Entonces como que sobremodelé al pedo. En cambio al revés, si necesito un montón de operaciones que hagan un montón de cosas y mi modelo es demasiado simple,
voy a tener problemas porque o no voy a poder cumplir con todo lo que me piden, o voy a poder cumplir, pero me va a tardar mucho, voy a tener una complejidad muy elevada para lo que me piden. ¿Sí? Entonces, ese algo tiene principalmente un comportamiento que va a tener, que se va a hacer a través de sus primitivas. Y pongo comportamiento así en negrita, principalmente por lo siguiente. Que haya un struct no implica que haya un TDA. Si yo, por ejemplo, creo un struct que me sirve para guardar dentro de otro lado, eso no es un TDA per se. Depende cómo yo lo trate. Por otro lado, si tengo ese struct, le pongo primitivas, o yo las llamo primitivas, no necesariamente es un TDA, porque si, supónganse que es un struct que tiene un entero y un, no sé, tiene un entero y un char. Y yo en mis primitivas le pongo guardar carácter, guardar entero, obtener carácter. Y esas son todas las primitivas más un crear. Eso no es un TDA, no está abstrayendo nada, simplemente es un contenedor, es algo que guarda, no hace nada. ¿Sí? Entonces, sin un simple contenedor no va a ser un TDA. Y es algo en lo que vamos a hacer bastante hincapié, especialmente cuando lleguemos más adelante, porque cuando les pidamos que diseñen cosas y que implementen TDAs, y especialmente en TPs, donde no es que van a estar súper delineado como tiene que ser, van a tener que pensar ustedes qué cosa es un TDA y qué no. ¿Sí? Y qué tiene comportamiento, qué comportamiento quieren que tengan. Y va por ahí. No es simplemente, bueno, busco nombres, a ver qué aparece en el TP, le pongo eso y después pongo obtener y devolver. Eso no es estar programando bien. ¿Sí? E incluso le agrega, digamos, el término en inglés es, le mete un overhead al pedo, porque le terminan agregando un montón de cosas a simplemente tal vez guardar un entero. Y tal vez, bueno, tal vez acá es simplemente meter un entero y ya está. Entonces, el TDA vector no es... Ahora vamos a charlar un poquito mejor el tema del vector que hicieron, que no es un TDA realmente. Entonces, debe tener prácticamente siempre estado, no es que no pasa absolutamente siempre, sí va a pasar en algoritmos 2, que siempre un TDA va a tener estado, pero después, de vuelta, van a ver en otras materias, para mí el mejor ejemplo es teoría del lenguaje, pero en algoritmos 3 incluso se puede llegar a ver cosas donde uno crea lo que sería un TDA en el lenguaje que corresponda y no tiene estado, porque no le corresponde, no lo necesita. ¿Sí? Y eso puede pasar tranquilamente y no hay problema con eso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué sería el estado? El estado sería, bueno, en el caso más llegado a C, serían los atributos. O sea, que tienen un cierto valor. Porque no es lo mismo, yo, por ejemplo, en el vector, yo le guardo un elemento y efectivamente ahora el vector tuvo que haber modificado su estado para ahora tener ese elemento. Porque si no se cambió su estado, cuando yo lo pida, no va a estar el elemento que yo guardé. Perfecto. ¿Sí? En C serían los atributos de alguna manera u otra. Y principalmente hacemos mucho hincapié en abstracto, porque es muy importante poner esa barrera imaginaria y no tanto, ¿no? Porque también está el explícito de tener los .h, .c, etcétera, todo eso, pero más allá de si compila o no, ponemos esa barrera imaginaria por un montón de razones, ¿sí? Entonces, abstracción más o menos nos indica qué nos importa y qué no, y la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿por qué sería importante esa abstracción? Por ejemplo, cosas que lo que piensen ustedes, más lo que hayan visto en Algoritmos 1, porque el tema de abstracción no es que nace acá, y lo que haya quedado de la clase pasada. Si quieren tirarme algo ahora de por qué sería importante la abstracción, como concepto, digo, en programación. Puede ser que, como todas las computadoras son distintas, si vos no abstraes lo que programás del hardware en sí, como que no lo vas a poder implementar en otro lado. No solamente del hardware, sino también abstraerlo, yo que sé, del lenguaje o etcétera, Ahora etcétera. me estoy hablando a nivel programación.
¿sí? O sea, abstraernos del hardware ya lo hace el compilador. Yo programo y no importa en dónde estoy programando, después el compilador es el que pasa al lenguaje máquina concreto. Así que eso ya es verdad, es algo que ya hacemos. Cuando estamos programando ya nos estamos abstrayendo del hardware. Bien. ¿Y por qué? Y es importante eso, efectivamente, porque si no tendríamos que ponernos a codear diferente según en qué máquina estoy. Está bien. Ahora a nivel programación, puramente. Gracias. Ahí dicen, nos importa qué hace y no cómo. Ok, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué no me puede importar cómo? Porque el día de mañana se implementa diferente, pero va a seguir haciendo la misma cosa. Está bien, pero ¿por qué yo desde el lado del que usa no puedo saber? O no ¿por qué no me interesa saber? ¿Por qué no puedo hacer uso de cómo está implementado? Imaginémonos que yo ya sé que el TDA está implementado de una forma, no sé, tiene un entero adentro. ¿Cuál sería el problema entonces de que yo me meta adentro? Que si el que armó el TDA el día de mañana quiere, no sé, cambiar el entero por un booleano, vos después vas a querer usar el entero y vas a romper todo, básicamente. Sí, básicamente. Esa es una forma muy, muy directa. Es, de repente, yo que estoy, digamos, la persona que desarrolló el TDA cambió algo de la implementación y le rompió algo a alguien, no sé, en el sector de ventas de una empresa, de no sé qué. ¿Y por qué carajo? ¿Qué hace el tipo de sector de ventas metiéndose en este código que no? ¿Por qué? Obviamente, ahí dice, no es prolijo. No es prolijo, pero no es prolijo porque lo prolijo y no prolijo a veces tiene que ver con estilos de código. Y eso es a veces un poco subjetivo, más allá de que hay algunos estilos. Esto es algo bastante concreto y objetivo. Está mal. ¿Sí? Entonces, ahí veo que dicen, no te importa cómo se sirven las bisagras. Ok, buenísimo. Dicen, quiero abrir y cerrar una puerta, no me importa cómo funcionan las bisagras. Ok, buenísimo. Eso es cierto. Pensemos en la vida real. ¿Por qué cuando yo voy a mi puerta, o sea, además ya sé que es el ejemplo que usan en la práctica, pero quiero usar el mismo ejemplo. ¿Por qué cuando yo voy y abro, no me pongo a fijarme en los detalles de cómo, oh, miren, qué interesante que se abre la puerta porque las bisagras están bien aceitadas en el estado correcto y bla, bla, bla? ¿Por qué cuando abro la ventana porque tengo calor no me pongo a pensar, ah, sí, claro, por la diferencia de presión y temperatura, el aire de afuera que está más fresco entra hacia mi casa? Y me pongo a pensar de todas esas cosas. Tal vez haya alguien que lo piense, pero supongamos que para cada cosa. Prendo el horno calienta la comida que genera energía cinética y bla, 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 bla. Para todo. Vos tenés que seguir un contrato. O sea, yo quiero que se queden en por qué es importante la abstracción. Para poder enfocarte en lo que tenés que hacer vos y no en lo que hizo Alan. Bueno, hasta ahora no llegamos a nombres. Me ¿Podría? gusta la respuesta de Gonzalo, porque no aporta un carajo eso. O sea, Gonzalo lo dijo mejor, lo dijo más académico, dijo no te aporta nada, pero bueno. Porque si yo, a ver, más allá de si no me aporta nada, voy a perder un montón de mi energía cerebral en ponerme a pensar, bueno, a ver, la puerta funciona de esta manera por esto, y bueno, y la columna de mi casa me sostiene la casa por esto, y hasta ahí hasta que puedo abrir la computadora, ponerme a pensar por qué la computadora funciona, para poder empezar a programar y ponerme a hacer las cosas, ¿sí? Y como dice Juan Manuel, efectivamente todo el conocimiento funciona así, todo funciona. Eventualmente hay un punto en el que uno se abstrae de los pormenores, siempre, o sea, pormenores, que para otros son por mayores. ¿Sí? O sea, eventualmente hay un punto en el que uno tiene que parar y decir, ok, hasta acá me interesa. Porque si uno se pusiera, es como, no sé, uno se pone a abrir en Wikipedia, si uno se quiere poner a saber todo el conocimiento, dice, no, pero no sé este pequeño detalle. No sé, uno se pone a leer Wikipedia de historia, no sé, bla, 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 lo que fuere, y de repente empieza a entrar y adentrarse, no, porque tengo que saber todos los mínimos detalles, y bueno, terminaste en el Big Bang, eventualmente. Y de ahí para adelante. Entonces, eventualmente uno se tiene que abstraer para poder proseguir. Y esto funciona en programación también, que a veces cuesta porque nos tenemos que abstraer a veces de nosotros mismos, de hace 2 horas. ¿Sí? Yo codié esto, bueno, a partir de ahora ya está hecho, ya está, me olvido, no me tengo que poner... no me tengo que poner directamente a fijarme cada detalle, aunque sea mi propio código, no importa, porque si ese código está encerrado, digamos, de alguna manera, después
lo puedo probar, puede estar separado, es más fácil de después decir, ok, todo esto asumo que ya está hecho, está bien hecho, etc. Entonces puedo seguir trabajando, es una forma mucho más ordenada de trabajar, mucho más relajante también de trabajar. En cambio, si uno hace todo una maraña de código, todo en un mismo punto C, digamos, y va a estar mucho más complicado. Porque de repente te das cuenta que tenías que cambiar una cosa acá, que cambiar una cosa del principio, que cambiar una cosa del final, que después cambiamos un método, una función que cambia una cosa más adelante, ¿sí? Entonces, es una forma ordenada, estructurada también de programar y también es algo que nos deja más tranquilos en el alma. Es una realidad, ¿sí? Entonces, nos permite separar incumbencias, ¿sí? Nos permite enfocar mejor, mantener el código, ¿sí? Dejarlo más prolijo y además permite justamente esto de que no se termine rompiendo, porque siempre trabajamos a través de las primitivas. Y un cambio en la implementación, sea más chico o más grande, no debería afectar a quienes usen el TDA, salvo que yo haga algo más rápido o más lento, ¿sí? Obviamente, vamos a suponer que la complejidad es parte del contrato, es parte de las precondiciones, o en realidad serían de las postcondiciones, ¿sí? Vos me das esto y yo en ODN te calculo tal cosa, pongámosle. ¿Sí? Entonces, y obviamente permite reutilizar y nos vamos a basar en pre y postcondiciones, ¿sí? Pero que les quede muy claro, porque esta palabra es realmente muy importante. En programación en general, no en algoritmos 2. En realidad en algoritmos 1 también, si no les dieron tanta pelota es porque obviamente ustedes están aprendiendo lo que es un if, un while, cómo recorrer un arreglo, etc. Y es como, bueno, vamos a empezar a poquito a abstraernos. Pero en realidad ustedes ya lo hicieron. Así como dijo Marcos antes, que se abstraían del compilador. En algoritmos 2 vamos a ver un poquito de la magia detrás de escena de Python, por ejemplo, por lo menos para los que usaron Python en algoritmos 1. ¿Sí? Eventualmente hay un montón de magia que hace Python, que acá vamos a ver un poquito cómo se hace. Y está bien que antes no la hayan visto y que ahora sí la vean, porque tiene que ver con que justamente, tal vez, o sea, si yo les empiezo a decir, bueno, vamos a ver lo que es una lista en Python. Bueno, pero para eso les tengo que explicar todo por debajo. Y para eso les tengo, bueno, vamos a los unos y ceros. Si tengo que llegar hasta eso, los va a agobiar probablemente, ¿sí? Antes se hacía de esa manera. Antes se enseñaba, bueno, vamos a empezar a hablar de unos y ceros y a hacer todo pico y pala. Y después, bueno, eventualmente vamos a subir. Entonces, esta es otra forma. Empezamos desde muy alto nivel, empezamos a tirar abajo mitos, digamos, por decirlo de una manera. Vamos a decir que no todo es magia, sino que hay cosas pasando para que las cosas funcionen rápido, bien, etc. ¿Sí? De eso se encarga esta materia que viene después. Entonces, por supuesto está mal acceder a los componentes internos de un TDA. Eso, si hay un ejercicio en el que ustedes tienen que implementar una primitiva, tienen que implementar una... Nosotros diferenciamos mucho. Cuando decimos tienen que implementar una primitiva para XTDA, ok, pueden usar los atributos internos. Y deberían, probablemente. Y si no, justamente lo que van a tener que hacer es usar las primitivas. Si acceden a un campo interno, va a estar mal. Porque de un lado están del que desarrolla y del otro lado están de quien usa. Entonces, ¿cómo forzamos la abstracción en C? Por un lado usamos structs para la estructura. Bien. Y usamos, bueno, no puse la poll. Usamos los .h y .c. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, díganmelo ahora, no voy a ponerla en el poll, más que nada para no andar perdiendo tanto tiempo. Pero ¿dónde piensan que va la definición de la estructura? ¿En el .h o en el .c? En el H. La definición de la estructura. Veo muchos .h's y algunos .cs. La respuesta correcta es en el .c, la definición de la estructura. Porque ahí es donde voy a poner, esto tiene adentro un int, un char, un size t, un int asterisco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está creado? No, en el .h declarar, yo estoy diciendo dónde escribo, qué corcho tiene adentro la estructura. Pero una cosa, sí. Pero no tiene que estar, por lo menos el que lo usa tiene que saber qué es lo que tiene adentro el struct, por ejemplo, porque si no, no lo puede usar. Justamente no. A quien lo usa, ¿le interesa que adentro haya un int, un char, un bool? No, pero tiene que saber si mandarte un int o no. ¿No? Yo te digo, yo tengo mi estructura Pepito.
Ya está. Vos no tenés por qué saber que Pepito adentro tiene un nombre, un apellido, un DNI. Vos pasame un Pepito. Obviamente, cuando vos me pidas crear un Pepito, yo te voy a dar un Pepito. Si no, no va a funcionar esto. Justamente. Ok. Gracias. ¿Sí? Ese es el punto. Si vos tenés que andar pensando, bueno, y además esto tiene que tener un int, un char, ya está, listo. O sea, dejá que la responsabilidad sea de ese otro pedazo. ¿Sí? Y acá a veces surge che, pero en el vector hay un pequeño problema, que es el siguiente. A veces, en algunos cuatrimestres sucede que tenemos que darles el enunciado del vector antes de explicar la diferencia entre punto H y punto C. En los últimos 3 años no pasó, pero ha pasado antes. Justo cómo caen los feriados y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces decidimos, para no tener que ir de adelante para atrás, y menos ahora si pensamos cambiar el lenguaje, ¿no? Eventualmente. Para no andar cambiando tanto la entrega, decidimos dejar que la estructura esté definida en el punto H y explicar por qué lo hacemos. Es por una cuestión pura exclusivamente de cómo vienen las clases, que algunas veces tenemos que darles el vector dinámico antes de diferenciar punto H y punto C. Entonces ahí les decimos, chicos, no importa. O sea, acá lo tienen, tranqui. ¿Sí? No sé si eventualmente lo cambiamos, pero creo que no lo corregimos eso. Y no pensamos corregirlo. ¿Sí? Pero no es solamente por eso que el TDA vector no es un TDA. O sea, perdón, porque el vector no es un TDA. No es solamente porque está ahí. Porque el hecho de que yo agarre y ponga el struct adentro del punto C en vez del punto H no lo volvería un TDA. Hay otra razón por la cual no lo es. ¿Sí? Y necesitamos usar punteros. O sea, y no nos queda otra. Esto lo aclaro, si bien esto es más de la práctica, pero a mí me pasó que cuando yo cursé algoritmos 2, yo entré y dije, bueno, acá van siempre punteros porque sí, porque parece que siempre van punteros. No. Incluso, si pudiéramos evitar usar punteros sería mejor, porque los punteros son complicados. La realidad es que usamos punteros porque no nos queda otra. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si la estructura, para estar completamente abstraída, tiene que estar en el punto C y no puede estar en el punto H, ¿sí? Yo, del lado del que usa el TDA, yo no puedo declarar estructura Pepito. Porque cuando el compilador vaya y lea, va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo cuánto espacio le tengo que reservar? ¿Qué cosas tiene adentro? No lo sabe el compilador. Entonces, no puede trabajar con un tipo de dato que no conoce el compilador, que obviamente, más allá de que el compilador vaya y compile ese archivo, justamente lo que está ahí diciendo es, acá yo no sé cuánto ocupa. Yo solamente sé que existe. ¿Sí? Porque me incluyo el punto H. Entonces, el clásico mensaje que va a decir el compilador es que la estructura no está incompleta. Creo que era por ahí. Entonces, necesariamente la primitiva no puede volver un pepito. Va a tener que volver un pepito asterisco. ¿Por qué? Porque los punteros siempre sí ocupan la misma cantidad de espacio. No importa si apuntan a un elefante o a un entero, son direcciones de memoria, ocupan siempre lo mismo. Entonces el compilador, cuando ve un pepito T asterisco, va a decir, ok, listo, no sé, pongámosle 8 bytes. Son 8 bytes para este puntero, que apunta a algo que en algún lado yo sé lo que es, pero acá no lo sé. ¿Sí? Por eso que usamos punteros. Y también por esa razón, o sea, acá está, por eso el vector T, pila T y todo eso. Y también por eso tenemos que usar memoria dinámica. De vuelta, si puedo evitar usar memoria dinámica, salvo cuando estoy pensando en usar un gran volumen de datos, pero si yo pudiera, devolvería, por ejemplo, el vector. El vector tiene un int y un size_t, y nada más. Obviamente eso no ocupa mucho en espacio, no es que estoy usando una animalada. Perdón, tiene un int asterisco y un size_t. Son 16 bytes, más el padding que les mencionaban, pongámosle, no importa cuánto sea. Entonces, obviamente eso no es que ocupe mucho en espacio, no es que me va a romper el stack guardarme eso en el stack. Incluso me estoy guardando ya un puntero a esta estructura, así que estoy usando parte de esa memoria. El tema es el siguiente. Si yo justamente no puedo saber y tengo que devolver un puntero, yo no puedo devolver ampersand. Supónganse que yo dentro del pila crear o vector crear, ¿sí? En vez de pedir memoria para el vector, yo lo que hiciera, yo me pongo a, creo un vector, o sea, hago vector T, punto y coma, o sea, B corta, no sé, punto y coma, y ya está, vector.
Y ya está, lo tengo definido y después devuelvo el ampersand de eso. O sea, lo escribo acá en el chat por cualquier cosa. Digo vector t, vec. Hago todo lo demás igual a como está en el código y después hago return ampersand vec. Sí, lo que digo es esencialmente eso. Todo lo demás es igual a pedir memoria para el campo interno, para los datos internos, todo eso igual. Esto va a compilar. El problema es que no va a andar. ¿Por qué? Porque esa variable, eso adentro del vector crear, cuando yo salga de esa función, como eso estaba en el stack, va a dejar de existir, va a dejar de ser válido. Entonces ya no puedo acceder. E incluso vuelvo a llamar a otra función y me pisa ese lugar en memoria. Entonces ya no es más válido. Entonces, como queremos que perdure esa estructura, necesariamente tenemos que usar memoria dinámica. ¿Sí? Todo esto para explicarles cómo es que lo hacemos en C, por qué es que hay punteros, por qué es que hay memoria dinámica necesariamente. Y esto, justamente por eso es que memoria dinámica nos permite forzar la abstracción. Porque si yo no forzara la abstracción, si yo trabajara con la estructura en el punto H, yo podría trabajar sin memoria dinámica para esta estructura. No digo para los datos internos, ¿no? Porque si no, no podría redimensionar. Pero podría trabajar sin memoria dinámica para la estructura per se y podría trabajar sin punteros, tranquilamente. El tema es que no estoy forzando la abstracción y la realidad es que en todos los lenguajes se hace de esta forma. En C es explícito, en otros lenguajes pasa implícito. Los punteros a veces no se ven tan claramente. Entonces, aprovecho este momento para dejar de decir el que implementa y el que usa, el desarrollador, la desarrolladora, no importa. Ya sea, vamos a mencionar siempre estos dos personajes, que son Alan, quien implementa un TDA, y Bárbara, quien usa ese TDA implementado por Alan. Y esto a veces surge, no es que hay uno que sea más importante, no es que hay uno que sea más importante. O sea, hay algunas personas que dicen, che, pero Alan parece más importante. No, no es más importante. La realidad es que son dos desarrolladores y donde Alan está haciendo tal vez la pila que después Bárbara va a usar en un reactor nuclear. No sé, ustedes fíjense quién les parece más importante ahí. Entonces, son simplemente dos roles, ¿sí? Que vamos a estar creando y donde, de vuelta, son roles donde nosotros mismos vamos a hacer los dos roles en simultáneo para el mismo TDA y cosas por el estilo, ¿sí? Y siempre aprovechamos este momento en el que, porque me acuerdo que surgió esto de justamente haber puesto, a veces surgió, che, bueno, cambiemos Alan y Bárbara quién hace qué, pero nos rompe el cerebro. Imagínense cuatrimestre a cuatrimestre, y yo tengo que cada vez que digo Alan hace tal cosa o Bárbara hace tal otra, acordarme en qué cuatrimestre estoy, la voy a pasar muy mal. Pero bueno, como ha surgido alguna polémica al respecto, aprovechamos siempre este momento para mencionar que está el área de género de la facultad y si cualquier cosa que surja, nos parece importante que sepan que ya sea si ven una situación que por suerte no me consta que haya sucedido en este curso, ni antes de que yo fuera docente, ni ahora, pero si sucediera, me parece que es importante que tengan dónde dirigirse, y lo mismo para obviamente cualquier otra materia, cualquier otro curso, ¿sí? Entonces, aprovecho, lo menciono, la gente que está ahí en general responde bastante rápido y son bastante amables, incluso si solamente tienen consultas sobre situaciones. Así que bueno, volviendo al eje de la cuestión, que de vuelta, podemos llegar a hacer Alan y Bárbara al mismo tiempo, no del mismo TDA. O sea, si yo, por ejemplo, para implementar un TDA C, uso el TDA D, estoy siendo el Alan del TDA C y la Bárbara del TDA D, porque estoy usando un TDA, ¿sí? O cuando hago las pruebas, cuando implemento las pruebas, ahí estoy siendo Bárbara del TDA que tal vez yo mismo implementé. ¿Sí? ¿Se entiende esto de que son roles y de vuelta nos tenemos que, cuando estamos haciendo una cosa, nos tenemos que setear en el rol correcto? No es que si soy Alan de todo y ya está,
Porque si yo de repente, nos va a pasar que para algunos TDAs vamos a usar otros que ya implementamos, si empiezan a meter en cosas internas, no les va a compilar siquiera, así que... y cosas por el estilo. ¿Estamos bien? Sí. No sé si... Sí. Dijo sí, otro escribió sí. Vamos, ok. Ok, bueno, procedemos. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de los TDAs básicos o iniciales con los que vamos a empezar y ustedes van a empezar a implementar. Obviamente ustedes hicieron, entre comillas, el TDA vector. No es un TDA lo que ustedes implementaron, pero a partir de pila ya va a ser un TDA con nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, empecemos. TDA vector. ¿Qué operaciones tendría? ¿Sí? Bueno, esto lo voy a decir yo directamente. Podría tener un insertar al final, ¿sí? O sea, de que yo le guardo algo al final, eliminar un elemento de una posición que ya exista, eliminar el último, modificar un elemento que ya existiera en una posición válida. Perdón. No debería yo poder acceder a una posición en la cual yo no guardé algo. Y muy importante, la redimensión si era algo interno. Porque, ¿por qué se tiene que ocupar Bárbara de que se redimensione el vector? Como suena que no es algo que debería estar ocupándose, ¿sí? Entonces, otras operaciones podría ser agregar todos. Por ejemplo, si le paso otro vector, que me agregue todos. Aplicar a todos. Esto es algo que van a ver la semana que viene. La semana que viene, o tal vez esta misma semana el viernes. De cómo sería aplicar una función a todos los elementos. ¿Sí? Unir vectores, cosas por el estilo. O sea, podemos agregar un montón de operaciones. ¿Sí? Ordenar, podremos querer que el vector se ordene. ¿Sí? Y de vuelta, aclaro, la redimensión tendría que ser, para que esto sea un TDA propiamente dicho, con comportamiento, tiene que ser necesariamente la redimensión algo interno. Porque fíjense que el TDA que está implementado, o lo que ustedes mandaron, más allá del código que nosotros les dimos hecho, tiene, más allá de si la redimensión es una primitiva, es un wrapper de un puntero. Si uno lo ve, si uno lo empieza a ver, esto es simple, o sea, esto es un puntero. Es un puntero, obviamente, al que yo accedo a las posiciones, etc. No es más que eso. Es un arreglo dinámico que le puse un nombre más bonito. Por cómo está hecho, porque no tiene comportamiento, porque hasta le tengo que decir cuando se redimensiona, le pongo el elemento en la posición 10 a pesar de que todavía no puse de la 0 a la 9. ¿Sí? Entonces, eso no es un TDA porque no tiene comportamiento propio. Le tengo que decir todo desde afuera, como que entonces termina, si uno se fija, es un contenedor, no piensa por sí mismo. Más allá de que se fije, che, está fuera del rango, eso no es suficiente para que tenga comportamiento. ¿Sí? Entonces, no sé por qué esto aparece después. Debería aparecer todo junto. Entonces, efectivamente, no tendría que estar la primitiva redimensión. Obviamente nosotros se las estamos dando acá porque es una cuestión pura y exclusivamente pedagógica de, ok, no estamos hablando de TDAs cuando estamos viendo vector, estamos hablando de memoria dinámica, les estamos queriendo mostrar cómo sería la forma de crear memoria, la forma de redimensionarla, y bueno, después que ustedes hagan la parte de la liberación, que es sencillo cuando uno termina de entenderlo, que ya genera sus pequeños problemas de qué es lo que tengo que liberar, en qué orden lo tengo que liberar, y eso es suficiente. Ese es nuestro objetivo, que empiezan a usar cierta aritmética de punteros y cosas por el estilo. Es lo único que buscamos. En general, el vector demora menos que el TP0. Por eso es que les damos también menos tiempo, porque se hace en 20 minutos si entendieron el tema de punteros y de memoria dinámica, y si no, es que sirve como un primer, digamos, para empezar. Porque si no pueden resolver el vector rápidamente, es que necesitan hacer eso bien y a conciencia, antes de empezar con todo lo que viene después. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabemos cuándo redimensionar? Cuando Bárbara nos está pidiendo algo y nos estamos quedando sin espacio, ahí Alan... El TDA. Eso lo vamos a charlar en TDAs particulares. En el caso del vector podría ser, me estoy guardando algo y no tengo más lugar, y ahí redimensiono. ¿Sí? Entiendo, ok. Y el cómo se redimensiona, hoy van a mencionar algo en la práctica, especialmente para la pila, y no van a entrar en detalles, o muy pocos, solamente por una cuestión de que ustedes puedan empezar.
y el viernes en la teórica se va a entrar un poco más en detalle. No lo voy a dar yo, lo va a dar Ezequiel porque yo no voy a estar en Buenos Aires, pero él se va a encargar de mostrarles bien y de charlar bien por qué una forma de redimensionar sí y otra no. ¿Sí? Y cualquier cosa, si alguien quiere una demostración más matemática, tengo para pasárselas, que una vez la escribí, la mandé por mail y ya está, quedó. Entonces, básicamente, nada. ¿Por qué se tendría que poner a Bárbara, además de tener que resolver sus problemas, resolver los de Alan? ¿Sí? Obviamente Alan puede demorarse 1 o 2 años en responderle, pero bueno, pasa. Entonces, una cosa, para los que cursaron Algoritmos 1 y usaron Python, para aquellos que usaron Python cuando cursaron Algoritmos 1, porque acá todos cursaron Algoritmos 1, las listas de Python, lo que se llaman listas, en realidad son estos vectores que yo acabo de mencionar, ¿sí? Porque son un arreglo que adentro yo le voy guardando cosas y eso se va redimensionando. Ustedes nunca tuvieron que decirle, lista redimensionate. Imagínense que les dicen eso en Algoritmos 1. No, pasa que acá le tenés que decir que se redimensione. ¿El qué? Sí, o sea, se llama lista. Literalmente en Python dice list. O sea, no. Entonces, a medida que yo voy aumentando, le voy metiendo cosas, eso se redimensiona. ¿Cómo? No me importa. Ese es exactamente el punto. Estoy en Algoritmos 1, no me importa cómo se redimensiona esto por dentro, que se encargue el señor Python. ¿Por qué me tengo que encargar yo? Déjame aprender a programar nada más. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. Y es abstracción. Ustedes lo estuvieron haciendo aunque no quisieran estar haciéndolo. ¿Sí? Y está bien. Creo que una de las cosas que nos han permitido evolucionar tanto a nivel conocimiento, digamos, es la posibilidad de abstracción que tiene el ser humano. Y obviamente hay punteros. Si se fijan, cuando eso que se llamaba mutabilidad o inmutabilidad, de vuelta en Python, perdón por los que no usaron Python, pasa que estoy tratando de tirar magias que pasaban. Cuando yo paso un entero en Python, y por eso cuando yo modificaba esa variable, afuera no se veía, pero yo cuando paso una lista, estoy pasando ese puntero a esa lista, entonces si yo le agregaba un elemento usando sus primitivas, terminaba modificándola, o sea, por fuera. Entonces pasaban ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahora del TDA pila, ¿sí? Es una estructura que se llama last in, first out, ¿sí? Y que va a tener operaciones apilar, desapilar, ¿sí? O sea, guardo algo al final, desapilo lo último que apilé, ver el tope, o sea, ver el último, el que está arriba de todo, y preguntar si está vacía. Obviamente, acá hay algo implícito que va a estar, es que siempre va a haber una primitiva que nos permita crear, ¿sí? Que eso va a estar siempre en todos, porque todos nos tienen que permitir crear de alguna manera. Y particularmente, como nosotros estamos trabajando en C, vamos a tener que tener una primitiva que nos permita destruir, o sea, liberar la memoria asociada. Eso, obviamente, en otros lenguajes no correspondería. Entonces, vamos a tener, estas serían las 4 primitivas principales. Crear, no la menciono, pero está implícito, ¿sí? Entonces, ahora una cosa que nos podemos preguntar sería, bueno, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para qué podríamos querer usar una pila más allá de la cuestión pedagógica de querer implementar una... Entonces, ¿y Bárbara debería llamar destruir en algún momento? Sí. O sea, Bárbara llama a crear cuando necesita una pila y debería destruir la pila. O sea, no sabe cómo, pero tiene que saber cuándo. ¿Cuándo es que no quiere? Porque si no lo llama nunca, Alan no puede adivinar. Para destruir, ¿sería hacer feed de los datos? No, depende. O sea, eso no es correcto. Primero y principal, ¿cómo sabemos que adentro de la pila hay un int asterisco para el que se pidió memoria o no hay un int asterisco para el que viene del stack? Entonces yo no sé si me corresponde hacer free o no. O peor, ¿cómo sé yo que en vez de guardar int asterisco no guardé otras pilas? Una pila que guarda otras pilas. ¿Sí? Obviamente vamos a querer que nuestras pilas, colas, etcétera, hagan esas cosas, pero vamos a necesitar algo más. Alan no sabe qué es lo que guarda.
De vuelta, está esta abstracción. Bárbara se abstrae de cómo carajo hace Alan para guardar las cosas y Alan se abstrae de qué carajo es lo que guarda. Obviamente, por ahora ustedes piensen si quieren como pilas de enteros, pero de vuelta, ya estuvieron viendo un poquito de esto en la clase pasada, la revisé para ponerle el timeline y vieron algo de esto, cómo se implementa específicamente en C, y vamos a trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces la idea es obviamente que sea genérico y que de esa manera también Alan se pueda abstraer de qué es lo que guarda. Entonces puede haber pérdida de memoria por culpa de Alan y por... No, nunca vas a ver. Y por culpa de Bárbara también. Sí, puede haber culpa de ambos. ¿Sí? Puede ser culpa de ambos. Si Bárbara nunca llama al destruir, es su culpa, completamente. Si Bárbara llama al destruir y se pierde memoria de la estructura, es culpa completamente de Alan. Ahora, si los datos que se guardaban en la estructura son de memoria dinámica, por ahora vamos a decir que necesitamos algo más para que Bárbara le permita a Alan liberar esa memoria si es que ella quiere. Porque tal vez no quiere, porque quiere usar esos pedazos de memoria en otro lugar. ¿Sí? Más de esto lo van a charlar de vuelta, o el próximo, o este viernes, o el lunes que viene. No me acuerdo cuál de las dos clases se ve este tema en la práctica. ¿Sí? Entonces, por ahora nos abstraemos mucho de qué es lo que estamos guardando y qué implica a nivel memoria. Lo van a ver bien de vuelta el viernes o el lunes. Entonces, ¿para qué nos puede servir una pila? Primero, el stack de la memoria es literalmente una pila, o sea, se comporta como una pila, donde se van guardando las cosas. Por eso mismo nos permite un stack, una pila, de simular recursividad. Eso, cuando yo les mencioné que cuando queremos, por ejemplo, pasar un algoritmo recursivo de división y conquista a iterativo, lo más probable es que tengamos que usar una pila. Ese algoritmo que implementó en su momento, digo, o sea, ya estoy hablando muchísimos años, de Merge-Sort, de forma iterativa, usa una pila para poder simular de alguna manera esa recursividad. Y eso es algo que vamos a usar mucho más adelante, o sea, estoy hablando acá unos un mes y medio por lo menos. Vamos a hacerlo acá también. ¿Sí? Lo vamos a usar para hacer unos algoritmos en particular. Después, para lo que es blockchain, es básicamente el lenguaje pila. ¿Sí? No es que use una pila, pero la forma de comportarse es de un lenguaje de tipo pila, que hacen ese tipo de cosas. ¿Sí? Esto es más conceptual, no es tan directo. Esto es muy directo. Ver chequeo, balanceo, paréntesis, llaves, etc. para todo lo que es parseo de expresiones, es bastante usado. Para ver si está balanceada la expresión o incluso ir resolviendo de forma recursiva algunas cosas. Y lo que se llama calculadora polaca inversa. Son distintas notaciones. Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a lo que se llamaría la notación infija, donde ponemos 3 más 5, igual. Pero hay otras notaciones que son, por ejemplo, poner 3, 5 más. ¿Sí? Y es un TP bastante común que a veces les hacemos implementar como un TP1 para una implementación de pila. ¿Sí? No mucho más. Entonces, ese como primer caso. El TDA cola es, bueno, no fueron apareciendo aún, pero no importa. Es el TDA contrario a la pila. En vez de ser last in, first out, es first in, first out. Sí, literalmente, lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces, vamos a poder encolar al final, desencolar el primero, ver el primero y ver si está vacía. ¿Sí? Entonces, aplicaciones que podemos tener es cualquier cosa que quiera mantener el orden de entrada. Es como que con la pila es más difícil de pensar en aplicaciones, más allá de algunos casos, aplicar algún deshacer de algo, lo que fuera. En cola son muy sencillos. Cualquier cosa que quiera mantener el orden relativo de una entrada o algo por el estilo, una cola, sencillito, y ya está. ¿Sí? Es bastante sencillo eso. No vas a hacer cosas muy wow con una cola, pero funciona para lo que nosotros queremos.
Entonces, obviamente como son TDAs muy simples, tanto la pila como la cola, queremos que todas sus primitivas funcionen en tiempo constante. O sea, con una funcionalidad tan simple, que me implementes una pila que cuando yo le apile algo me cueste ODN, y mira, la verdad, qué sé yo, no sé, mejor voy a comprarla a otro lado. En el negocio de enfrente me la venden a logaritmo DN. O sea, son primitivas realmente, son funcionalidades simples. Como son simples, tienen que funcionar rápido. Obviamente, descartando un poco el caso del destruir eventualmente, pero eso es lo de menos, y lo dejamos medio para ver en otro momento. ¿Sí? Pero por lo menos para lo que es las primitivas principales, que son apilar, desapilar, ver si está vacía y ver el tope, o encolar, desencolar, ver el primero y ver si está vacía. Todas esas tienen que ser de tiempo constante. Cualquier cosa que sea no tiempo constante va a estar mal, porque estamos gastándolo al pedo. ¿Sí? Entonces, pruebas. Vamos a hablar de pruebas. Sí, al hacer un TDA, les vamos a pedir que hagan pruebas. Eso a partir de la pila, ¿sí? ¿Y puede ser molesto? Sí. O sea, no les voy a vender que, no, hacer las pruebas es lo mejor que les pasó. Se van a divertir un montón. No, mentira, no, la van a pasar como el ojete. Hacer pruebas es lo que a veces nos hace replantear si realmente elegimos la carrera adecuada. Porque uno termina estando muchas veces más tiempo programando pruebas que haciendo cualquier otra cosa. ¿Sí? El tema es el siguiente. No podemos trabajar sin hacer pruebas. No se puede. O sea, se poder, sí, la va a pasar mal. A ver, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es importante? O sea, imagínense que viene Martín en otro momento de su vida y dice, no, probar está mal, al pedo, no sirve para nada. Traten de convencerme a ustedes de qué serviría probar. Y No porque vos podés probar a mano una por una, pero si cambiás algo en el código para arreglar una cosa, tenés que volver a probar todo otra vez. Ok, eso es una ventaja de tener pruebas automatizadas. Y es completamente cierto, ¿sí? Pero más allá de que sean automatizadas, el hecho de tener pruebas, porque a veces hay algunos escenarios, no acá en esta materia, pero hay escenarios donde siempre hay que caer en pruebas manuales. Cosas que no tienen nada que ver con esta materia, sino otras cosas de la vida. A ver, ahí veo un poco de lo que están escribiendo. Código malo, código peligroso, no sé qué. A ver, es como una evaluación. A ver, no tendría la más pálida idea de si funcionan bien. Okay. Lo primero que nos van a decir las pruebas es, ¿lo que hiciste funciona? Para lo que lo programaste. Entonces, punto número 1. Nos dice si algo anda o no anda. Bien. Esa es la forma más fácil. El usuario mete cualquier cosa y se te cae el programa. Ok, pero más allá de eso, o sea, efectivamente, sí. No, lo mínimo para que tienen que funcionar las pruebas es para decirnos esto anda o no anda. ¿Sí? Sí, exacto. Bueno, ahí mencionan experiencias, por lo menos en Algoritmos 1. Tu programa tiene que ser a prueba de tontos, más o menos. Depende del caso. Hay programas que no tienen que ser a prueba de tontos, como dice ahí Alan. Hay programas que pueden venir con la precondición de, che, mirá, ustedes entran a Linux y tiran algún comando de Linux, y si ustedes escriben cualquier barra basada y les va a tirar algún mensaje de, che, mirá, está haciendo cualquiera. Y tal vez el mensaje no es muy comprensible a veces, porque en algún punto te va a decir, mirá, si me pusiste cualquier cosa, no sé, bancate la pelusa. Pensás que tu código es un 10 de 10 y termina siendo un desastre. Ok, buenísimo. O sea, que nos quede claro, ya sabemos, lo básico, indispensable es que nos dice si el código funciona o no. Pero no solamente sirve para eso. O sea, yo voy, escribo mi código y tengo mis pruebas y anduvo. Bien. Va a ver si realmente funciona, además de que capaz te das cuenta que en un caso borde, ok, sí, obviamente vamos a tener en cuenta los casos bordes. Y si lo publicas, si no lo pruebas de entrada, va a ser un desastre. Entonces, corroborar que realmente sea abstracto y no dejar código para algunos casos. Ok, eso entra dentro de la misma gama de anda o no anda. Pero, a ver, no solamente se van a servir para saber si anda o no anda ahora, va a servir para saber si yo después cambio. Como dijimos, che, Alan tiene que poder implementar su TDA como se le cante y que a Bárbara no se le rompa su programa, evidentemente. Entonces yo tranquilamente debería poder cambiar la implementación, ¿sí?
yo cambié la implementación y que las pruebas me digan todo en orden, seguí para adelante. Todo bien. Y justamente también sirve para eso, porque yo no pruebo una sola vez. ¿Sí? Yo cada vez que toco algo de código puedo estar rompiendo algo. Y les puedo asegurar va a pasarles mucho más seguido de lo que piensan. Obviamente en Algoritmos 2 está todo muy cuidado, pero en la vida real no es así. Yo en el equipo en el que trabajo, en el proyecto en el que trabajo, en mi trabajo, tenemos muchas pruebas. Y a veces me pasa que yo toco algo acá y rompí algo en otro lado. Y por suerte tenemos una prueba que nos lo dice. Cuando de repente no tenemos una prueba y nos dice, está todo bien, seguí para adelante, y después hay un problema. Después decimos, che, la puta madre, ¿cómo no tenemos una prueba que chequeó esto? Para darme cuenta yo antes que, nada, codeo como el orto. Entonces, nos va a servir para saber si hoy anda, pero también si mañana anda. ¿Sí? Entonces, en primer lado, obviamente tener un grado de certificación de que el TDA o porción de código, porque esto vale para cualquier tipo de código que yo implemente, funciona como yo espero y no funciona haciendo otra cosa. Porque a veces pasa que hay código que tal vez es muy viejo, que nunca se probó. Y de repente viene un cliente y dice, che, cuando yo hago esto, pasa tal cosa. ¿Es lo esperado? Y te lo quedás mirando como, no sé, yo no estaba en la empresa cuando esto se implementó. ¿Cuándo es? 2004, no, yo estaba en el secundario, no sé, ¿qué me estás hablando? O sea, literalmente me ha pasado que me digan, che, esto está funcionando como se espera. O sea, yo no sé si esto está bien o mal. ¿Está funcionando como se espera? Y qué sé yo, no sé, la verdad es que no lo sé. No hay nada que... esta funcionalidad no se probó en ningún momento de la vida. Entonces, nos da una certificación de que la cosa anda como queremos que ande. Martín, Sí. ¿en qué área trabajas vos? ¿En qué sentido? O sea, ¿de qué laburás básicamente? Soy desarrollador, sí, es eso. Desarrollo en una empresa que trabaja de integraciones. Ah, genial. Es bastante difícil explicar qué corcho hace. Pues cualquier cosa lo charlamos un rato. Si a futuro cambiamos la implementación, no rompemos el funcionamiento. O sea, tenemos cómo validar que, che, toqué algo, ¿esto vuelve a andar? Obviamente, y ahí está lo bueno de lo que había dicho Klaus, que está bueno tenerlo implementado automatizado, porque si no tengo que ir a probar a mano y obviamente algo me voy a olvidar. ¿Sí? Así que eso de andar, bueno, pero pasa que yo puse una consolita donde fui probando cosas, no, inchequeable. No, pasa que en mi compu, te juro que yo las probé a mano y anduvo. Sí, no, o sea, mostrame el papel que lo muestra. El todo, que era un verde. Entonces, perdón que te interrumpa. Cuando hagamos poner la pila, la cola, etcétera, vamos a tener que implementar también un archivo de pruebas o algo así, ¿no? Sí, Ok. Ahora voy a hablar un poquito más de eso, pero sí. Después, también está la recíproca. Imagínense que o sea, ustedes están trabajando en equipo, o tal vez en distintos equipos. Esto ya es completamente de la vida real y las cosas que me pueden pasar a mí en el día a día. De repente alguien me dice, no, sí, tenés que usar tal código. Ajá. Y lo pruebo un segundo. O sea, intento hacer algo y no anda. Y le digo, che, ¿hay pruebas? No hay pruebas. ¿Pero anda? Sí, te juro que anda. Pero acabo de hacer una cosa mínima y ya no anda. No, seguro lo estás usando mal, no sé qué. O sea, también me sirve para yo tener un poco de confianza en la otra persona de que está andando. ¿Por qué? Porque no me quiero meter en su código para ver cuál es su problema. Porque yo me estoy abstrayendo del código que hizo la otra persona. Si yo me tengo que meter en su código para ver qué miércoles hizo, para ver, no, pasa que en realidad esto lo estoy usando mal yo, o lo que fuere. O no, che, tenés un bug evidente, es gigante como una casa. Te hago el crear y devolves null. ¿Qué clase de pelotudo te crees que soy? Entonces, obviamente estas cosas pasan en la vida laboral, pero obviamente uno se prepara para que no. Entonces, y después, esto también viene de la mano de lo que acabo de decir, es muchas veces la documentación, uno puede hacer un producto y puede documentarlo muy bien, pero a veces uno quiere saber algo muy específico, cómo se usa, y a veces la documentación que tan bien o que tan mal esté puede ser diverso.
muchas veces las mismas pruebas ya nos dicen cómo se usa algo. Y es mucho más directo. Especialmente para nosotros que somos programadores, nos dice directamente, che, esto se hace así. Sí, porque a veces después uno va y la documentación es como mucho verso. No, quiero ver el ejemplo, mostrámelo, tuc, 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 así, listo, ya está, ya entendí, muchas palabras, yo ya no leo. Ustedes peor, o sea, a veces le damos un enunciado de más de 140 caracteres y ya no lo leen. Literalmente nos pasa que le mandamos el parcelito de ejercicio. No, el ejercicio 1 era muy largo, no leí la mitad del enunciado. No entendí el ejemplo que no estaba. El ejemplo estaba abajo. Y decía, no lo leí. Bueno, está bien. Pero es verdad, la gente no quiere leer tanto. Es como, dámelo bien concreto. Y muchas veces las pruebas son eso. La prueba es un concreto caso de uso de cómo se hace algo, especialmente directamente yendo a programación. Muchas veces buscamos, cuando estamos buscando cómo programar algo, si uno va y busca demasiado extensivo, uno se empieza a marear. Entonces, busco directamente todo lo que quiero hacer y busco el pedazo de código. Después uno termina, como me pasó a mí en mi trabajo profesional, con un pedazo de código que es cuadrático en algo que se podría hacer lineal. Puede pasar. O sea, no estoy diciendo que siempre valga esto de ver ejemplos y todo lo demás, pero obviamente con casos correctos, la documentación, el código, o sea, el código de las pruebas suele también servir de documentación. Muchas veces. Muchas más de la que yo creía cuando yo cursaba. ¿Sí? Y la pregunta acá es cómo deberíamos probar, ¿sí? O sea, porque uno podría decir, no, bueno, hay que probar todos los casos borde. Sí, ¿qué carajo sabés cuáles son todos los casos borde? Te das cuenta después. O sea, obviamente hay unos casos que son medio básicos, pero hay veces que uno no se da cuenta cuáles son los casos borde. Lo que es muy importante hacer es siempre tratar de hacer que sean pruebas muy unitarias, ¿sí? Que prueban un escenario específico. Nosotros no lo vamos a enforzar demasiado, eso se lo vamos a dejar mejor a algoritmos 3, porque ya tenemos demasiado y no nos vamos a meter demasiado. Queremos que en esta materia empiecen a hacer pruebas, que prueben su código. No nos vamos a meter demasiado exhaustivo en cómo son las metodologías más correctas de testeo y cómo se tienen que hacer. No lo vamos a hacer. Acá lo que vamos a pedir es que sí traten de mantenerlo dentro de una cantidad acotada de cosas. Pero lo mejor que se puede hacer es que una prueba sea lo más unitaria posible. Eso es lo mejor. Hay veces, obviamente, que tenemos que combinar cosas y entonces no va a ser tan unitario. Pero la mayoría tendrían que ser bastante unitarias. Después tenemos que, yendo ya a C, tenemos que separar en funciones por lo menos por funcionalidad de lo que estamos probando, porque si me entregan un main con toda la prueba y qué sé yo, que son unitarias es que prueban algo muy específico. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, tengo una función, digamos, que va a ser mi prueba, de si la pila está vacía, todo el comportamiento que tiene que tener la pila cuando está vacía. Y otra prueba que sea, bueno, cuando la pila tiene un solo elemento. Y otra cuando tiene, no sé, 2, 3 elementos, a unos pocos, 4. Y después cuando tiene un montón de elementos. Pero que todo eso esté separado, que sea una pila nueva en cada escenario. No es que uso la pila de otro ejemplo. Porque si uso una pila de la primera prueba que hice, el problema que puedo tener es que si se rompe algo del principio, después ya no sé si lo que viene después se rompió por eso o por otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el de tamaño 0 para todos los números negativos y cosas así que fueron para el TP0, sí, tranquilamente. Y eso se podría separar más todavía. De vuelta, esto no vamos a ser excesivamente estrictos ni nada por el estilo. Sí, si me entregan una sola función que prueba todo, no lo voy a... O sea, si algo ocupa más que una pantalla, está mal, probablemente. No digo todo el tiempo, pero especialmente para estas primeras entregas. Y esta es otra pregunta que suele aparecer. ¿Cuántas pruebas deberíamos hacer? Y la pregunta no es en cuántos, ¿sí? La respuesta siempre va a ser depende. Obviamente hay muchas más pruebas de los TDAs más avanzados que de los más básicos, porque tienen funcionalidad más avanzada. Pero al mismo tiempo, la lista, por ejemplo, es el TDA con más pruebas. A pesar de que después vienen otros TDAs. ¿Por qué? Porque tiene un montón de grados de libertad y se pueden hacer un montón de cosas que con otros TDAs, que tienen una funcionalidad bastante específica, no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto? Depende. Obviamente hay que probar casos borde, probar casos generales, etc. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Un segundito. Si de vuelta no es tanto cantidad, sino calidad, y queremos abarcar la mayor cantidad de casos posibles. Obviamente los borde en particular. En los primeros enunciados, o sea, estoy hablando de pila, de cola e incluso de lista,
van a tener directamente los lineamientos de qué es lo que queremos que prueben mínimo. Después, si quieren agregar más, buenísimo, siempre va a ser, siempre se va a aceptar. Pero mínimamente, cuando estén por entregar, fíjense si tienen una prueba de todo lo que indica. Eso va a estar en el enunciado y se los van a mostrar hoy. Va a decir, probar que una pila, pum, haga esto otro. Por ejemplo, me ha pasado de ver pruebas que si yo implementara la pila como una cola, o sea, algo que funciona literalmente al revés, pasaría las pruebas. Obviamente eso no está bien probado. O sea, si algo que hace literalmente lo contrario pasa las pruebas, es que las pruebas no están bien. ¿Sí? Entonces las pruebas se las vamos a evaluar que también. De vuelta, no vamos a ser muy exhaustivos con el tema, pero sí les vamos a pedir ciertas cosas. Me ha pasado yo de estar el cuatrimestre pasado casi un mes pateándole a alguien diciéndole, seguís sin probar tal cosa, y te lo estoy diciendo, te estoy pidiendo probar esto, y te apruebo la entrega, y seguía, o sea, cometí el mismo error, pero mudando el código del lugar, es como que me mudes el código del lugar no va a cambiar el hecho de que esté mal ese código, y ya está, ¿sí? Entonces, sí va a ser motivo para hacer reentregas de cosas, pero no vamos a estar pidiendo unas ciertas metodologías de cosas que eso se van a ver mejor en otras materias. No queremos andar usando eso. Un segundito. Entonces, bueno, esto no es a partir de este cuatrimestre, esto quedó viejo del cuatrimestre pasado. En realidad es a partir del cuatrimestre pasado. En algunas entregas les va a aparecer... no, esto es de hace un año. Tengo que corregirlo hace rato. Adicionalmente les va a aparecer ciertas cosas. Primero, les va a aparecer cuánto código están probando. Efectivamente, esto es solo a nivel informativo. Entonces, es lo que se llama cobertura, ¿sí? No les pedimos que tengan más, menos, no sé qué. Sí nos da una indicación, porque si de repente tienen un 20% del código probado, es que, y mirá, si solo probaste un 20% de todo el código, me parece que mucha funcionalidad, y después no le pasa las pruebas, lo primero que Chen viene y me dice, mirá, no me pasa las pruebas. Voy y me fijo, cobertura, 20%, y te faltan pruebas. Agrega pruebas y seguro lo vas a poder reproducir. Eso es así. O sea, si ustedes vienen con un problema del estilo, no me pasa las pruebas del corrector, que es muy usual, obviamente, y veo que no le pusieron muchas ganas a las pruebas, y voy a decir, bueno, vas a tener que agregar más pruebas. Mucho más que eso no te voy a poder decir. Cuando tengas algo más concreto, lo vemos. Eso por un lado, esto de vuelta es informativo, yo ni le presto atención esencialmente cuando estoy corrigiendo, pero es más información que nos puede dar el corrector gratis, prácticamente. No estamos hablando de las... a ver, ahí Julián pregunta si podíamos hacer más o menos cobertura. No, para el TPC del vector ya estaban las pruebas dadas. Yo estoy hablando para pila, cola, estoy hablando a partir de ahora, ¿sí? Que obviamente... creo que también aparece la cobertura ahí, pero no es relevante. Obviamente ahí no le vemos nada si se las damos nosotros. Debería estar, si no es el 100, el 95% probado, seguro. Yo estimo que el 100. Entonces, y me gustaría dejarlos con esta frase que es completamente cierta, que es un bug es una prueba, o sea, un error de un programa es una prueba que nunca se escribió. ¿Sí? Y eso es una enseñanza de que siempre que, por ejemplo, nosotros, de vuelta, perdón que parezca medio autorreferencial, pero me gusta darles ejemplos de la vida real, que no solamente aplican a mí, aplican a cualquiera que esté laburando. Perdón. Lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, si alguien, ya sea externo de la empresa porque puede ser un cliente o interno porque puede ser otro equipo, dice que en el producto en el que yo estoy hay un bug, yo, ok, buenísimo, lo arreglo. En mi equipo, por ejemplo, no se permite subir ese código si no hay una prueba subida también, o sea, te subo el código que lo arregla junto con un código que prueba que lo que antes esto no andaba y que ahora sí anda. ¿Sí? Y eso es una metodología muy normal de trabajar. Y sería lo ideal, que siempre pase. E incluso si podés agregar más pruebas todavía para contemplar más cosas, bueno, mejor todavía. Pero mínimo eso es, o sea, debería haber una prueba que debería haber roto en algún momento de la historia. O sea, por lo menos a cómo está el código hoy. Hacete esa prueba.
la hacemos. Bueno, ahora con el código que arregla este error, ahora debería pasar esta prueba, básicamente. ¿Sí? Ese es esencialmente. Y nosotros no enforzamos eso, por ejemplo, en Algoritmo 2 no es que de repente se topan con un problema ustedes, pero muchas veces cuando tienen el problema de que no les pasan las pruebas del corrector, les decimos, hacete una prueba que pruebe, porque el corrector les va diciendo, intento hacer esto y esto. Bueno, tratá de... Bueno, Mondi te está llevando la cámara. Gracias. Trata de reproducir el error, que te está diciendo más o menos claramente qué es lo que está pasando. A veces no es tan claro porque a veces no es perfecto cómo funciona el corrector ni nada por el estilo, pero intentamos más o menos. Tampoco escribirles nosotros a ustedes las pruebas porque queremos que aprendan a probar, porque si nosotros les damos para todas las pruebas, el gran problema que van a tener es, bueno, y después cuando tienen que probar ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es un criterio de qué es una buena prueba y qué no? Entonces, de vuelta, no somos terriblemente exhaustivos con las metodologías, pero queremos que aprendan a usar los TDAs en la forma más básica en una prueba del mismo TDA. Que aprendan a probar, ver qué anda, que abran un poco la cabeza, porque a veces prueban lo más básico e indispensable. Meto algo en la pila y lo saco, y ya está. Y como, bueno, buenísimo. Eso funciona también en una cola y no funciona muy parecido, que digamos. ¿Sí? Entonces, no tengo más nada para decir. Si alguien tiene una pregunta, les doy ahora un minuto, si no los dejo descansar hasta la práctica. Como les prometí, la clase iba a ser corta. Gracias por la clase, profe.